Pensaba que tenía el mejor marido del mundo hasta que descubrí su otro viaje. Era martes, y lo irónico es que los martes eran nuestro día. Taco Tuesday, lo llamábamos. Nada de lujo, solo nosotros, salsa picante, cerveza fría y risas que llenaban la cocina. Pero ese martes, el sabor me cambió para siempre. Estaba buscando unos documentos fiscales en su portátil cuando vi el correo. Confirmación de reserva. Snow Ridge Resort, fin de semana del Día del Presidente. Me temblaron las manos. Snow Ridge, el lugar donde nos casamos, donde me prometió que nunca me haría daño. Solo que esta vez, la reserva no llevaba mi nombre. Me quedé congelada, mirando la pantalla, el café enfriándose entre mis dedos. El perro de los vecinos ladraba al fondo. Todo parecía moverse en cámara lenta. Xavier Plus invitados. 2 habitaciones comunicadas. Una para sus padres, la otra, para él, su novia. Y los hijos de ella. Forfaits para 6. Cena en el restaurante de la cima. El mismo donde me pidió matrimonio hace 8 años. Sentí un peso, como si alguien me hubiera metido la mano en el pecho y me apretara el corazón con los dedos. Cariño, ¿has visto mi maletín?, me gritó desde el dormitorio. Su voz sonaba tranquila, casi dulce, como si no estuviera planeando presentar a sus padres a su amante. En el armario, respondí, y me sorprendió que mi voz saliera entera. Debería haber cerrado el portátil, debería haberlo enfrentado ahí mismo, pero no lo hice, no todavía. Tal vez fue el instinto, tal vez la parte de mí que sabe que una guerra no se empieza sin pruebas. Así que me senté, respiré, y empecé a hacer lo que mejor sé hacer, investigar. Me llamo Santiago, tengo 34 años y soy organizadora de eventos corporativos. Trabajo para empresas de la lista Fortune 500. Coordino lanzamientos, retiros, juntas de accionistas. Vivo de los detalles. Los veo, los analizo, los conecto. Y ese día, esos mismos detalles me salvaron y me rompieron. Porque cuanto más buscaba, más claro quedaba todo. Xavier, mi marido, abogado de derecho de familia, el tipo que pasa los días ayudando a otros a divorciarse de forma ética, el que da charlas sobre integridad y valores familiares, el que escribió ese artículo sobre honestidad en el matrimonio, el que yo misma corregí, y nos reímos juntos del error tipográfico. ¿Recuerdas, Xavier? Mientras tú ya estabas escribiendo otra historia, con otra mujer. Ella se llama Nina, asistente legal, divorciada, 2 hijos, Estefania, 6 años, Ramiro, 8. Encontré su perfil en Facebook en minutos. Bonita, en plan madre agotada pero dulce. Foto de portada, ella y los niños en un huerto de calabazas. Sonrisas perfectas, estado sentimental, soltera, mentira. Los correos entre ellos se remontaban a 8 meses atrás. 8 meses de mensajes nocturnos, de pienso en ti, no puedo esperar a verte otra vez. De los niños preguntan cuándo volverán a verte. 8 meses de mi marido construyendo una familia paralela. Mientras volvía a casa conmigo cada noche, me besaba en la frente y me preguntaba cómo había estado mi día. Y yo todavía le decía bien. Ese día entendí que no era fría, solo estaba durmiendo al lado de un extraño. Mientras mi café se enfriaba y el cursor seguía parpadeando en la pantalla, descubrí algo peor que una infidelidad, la historia que él había inventado sobre mí. Xavier le decía a Nina que yo era distante, obsesiva con mi trabajo, que no quería tener hijos, y ahí fue cuando me reí, a carcajadas. Un sonido seco, agudo, rompiendo el silencio de nuestra cocina. 3 años. 3 años intentando tener un hijo. 3 años de pruebas negativas, de médicos, de esperanza y de lágrimas ahogadas en su pecho. Cada mes, él me abrazaba y decía, tranquila, lo conseguiremos. Pero ya lo había conseguido, solo que con otra. Entonces noté algo más. El correo sobre Snow Ridge no se lo había mandado a Nina. Se lo envió a sus padres, Luis y Reina, mis suegros desde hacía 7 años. Las mismas personas con las que celebrábamos Acción de Gracias, que me regalaban bufandas tejidas a mano
que me llamaban hija, reina, la mujer que me sujetó la mano cuando murió mi madre. Luis, el que me enseñó a cambiar una rueda cuando Xavier tenía demasiado trabajo. El mensaje de Xavier era alegre, casi infantil. Decía que estaba emocionado porque por fin conocerían a su novia, que los niños eran adorables, que Reina podría ayudar a Nina con las rutinas antes de dormir, que los pequeños podrían correr de una habitación a otra por las mañanas. Una familia perfecta, su familia perfecta. Y al final del correo, esa frase: estoy feliz de que por fin puedan verme bien, después de todo lo que pasé, después de todo lo que había pasado. La leí 4 veces. El correo tenía fecha de 2 semanas atrás. Xavier les había contado que yo lo había dejado, hace 6 meses, que me había marchado porque no quería la vida familiar que él siempre soñó, que había sufrido, pero que por fin había encontrado el amor, con alguien que lo completaba. Reina respondió con corazones y emojis llorando. Dijo que estaba emocionada de conocer a Nina y a los niños, que se alegraba de que su hijo ya no estuviera solo. Y yo estaba ahí, a 3 metros de distancia, en la misma casa, sin haberme ido a ninguna parte. Xavier apareció en la puerta de la cocina, maletín en mano, el móvil pegado a la oreja. Me besó en la cabeza sin mirarme. Reunión hasta tarde. No me esperes despierta. Claro, respondí. Mi voz sonaba normal. No sé cómo. Se detuvo un segundo, ya con la mano en la puerta. Te quiero, cariño. Yo también te quiero. La puerta se cerró. El motor rugió. Y su coche se alejó, hacia su otra vida. Me quedé sentada frente al portátil, la pantalla brillando en la oscuridad. Su mundo paralelo desplegado ante mí. No lloré. No aún. Eso vendría después. Pasé las siguientes 3 horas en silencio, desmenuzando cada correo, cada movimiento, cada transacción. Transferencias pequeñas desde nuestra cuenta conjunta. 50 aquí, 100 allá. 8 meses de goteo constante. Casi $4,000. El precio de un fin de semana en Snow Ridge con su nueva familia. 2 habitaciones comunicadas. 6 forfaits. Cena en la cima. Postre especial para los niños. Y en medio de todo eso, un mensaje. ¿Qué talla usa Estefania? ¿Y Ramiro? La clase de pregunta que parte el alma. No hay nada más peligroso que una mujer traicionada, con una agenda perfectamente organizada. Le había comprado ropa de nieve a juego, azul marino con detalles en rojo, los mismos colores que usamos en nuestra boda. Una familia perfectamente combinada para las fotos que Reina, mi suegra, subiría con orgullo a Facebook. Incluso le compró a Nina una chaqueta del mismo color. Una gran y feliz familia, en los colores del amor que él me juró. Revisé su historial de búsqueda. ¿Cómo presentar a tu novia a tus padres? Historias de éxito de familias reconstituidas. ¿Cuándo decirles a tus hijos que papá tiene una nueva pareja? Diferencia ideal de edad entre hermanastros. Cada línea era un golpe seco, una radiografía de su mentira perfecta. Y entonces encontré el verdadero puñal, un borrador de correo electrónico, sin enviar, fechado hacía 3 semanas, dirigido a un abogado de divorcios. Xavier explicaba su intención de solicitar el divorcio por abandono, afirmando que yo había dejado el hogar 6 meses antes. Pedía asesoramiento sobre cómo proteger sus bienes de una esposa vengativa, que podría volver exigiendo dinero. La esposa vengativa era yo, la mujer que aún cocinaba su cena, que lavaba sus camisas, que compartía su cama cada noche. Él le decía al mundo que yo ya no existía. Lo absurdo debería haber sido gracioso, pero no lo fue. Fue preciso, demasiado preciso. Y yo soy buena con los detalles. Organizo eventos donde cada segundo, cada movimiento, tiene que encajar o todo se viene abajo. Y justo en ese momento, Xavier me entregó, sin saberlo, el guión de su propio desastre. Cerré el portátil, preparé otra taza de café, saqué mi agenda y empecé a planificar. Fin de semana del Día del Presidente, del 16 al 19 de febrero. Llegada, viernes, 3:00 p.m. Cena en la cumbre,
Sábado, 7:30 p.m. 2 habitaciones comunicadas, los padres en una, la novia y los niños en la otra. Tenía 3 semanas. 3 semanas para planear. 3 semanas para prepararme. 3 semanas para decidir cuánto caos puede crear una mujer con talento logístico y sed de justicia. Cogí el teléfono. Primero llamé a Rubén, investigador privado. Le organicé un evento hace 2 años. Me debía un favor. Después a Marisol, la mejor abogada de divorcios de la ciudad. Casualmente, la antigua mentora de Xavier en su primer bufete. La que sabía exactamente cómo pensaba, cómo jugaba. Cuando Xavier regresó de su reunión tardía, olía a perfume barato, el de Nina. Me besó en la cabeza, sin mirarme. «¿Qué tal tu día?», preguntó. «Productivo», respondí sonriendo. «Muy, muy productivo», y lo era. Las 3 semanas siguientes fueron un teatro cuidadosamente coreografiado. Me despertaba junto a un hombre que pensaba que vivía en su mentira. Le preparaba café, le escuchaba hablar de su trabajo, de su estrés, mientras anotaba fechas y horarios en silencio. Cada noche, cuando él dormía, yo revisaba su correo, su calendario, sus movimientos bancarios. Cada mañana, fingía normalidad. Sonreír era parte del plan. El miércoles después de descubrirlo, llamé al trabajo. «Estoy enferma», dije. Era la primera vez en 6 años. Mi asistente, Anita, sonó preocupada. «Santiago, ¿estás bien? Nunca te tomas un día libre». «Solo necesito un día para mi salud mental», respondí. Y por primera vez, no era del todo mentira. Pasé el día con Rubén, 3 pueblos más allá. Una cafetería anónima, sin riesgos de encuentros casuales. Rubén tenía el tipo de rostro que se olvida al instante, perfecto para su trabajo. Se sentó frente a mí. No dijo una palabra. Solo deslizó una carpeta por la mesa. «Anoche, después de tu llamada, hice una investigación preliminar», dijo. Abrí la carpeta y ahí, entre las primeras páginas, vi algo que cambió el rumbo de todo. «Tu marido no es tan cuidadoso como cree». Eso fue lo primero que dijo Rubén, antes de deslizarme la carpeta. Dentro había fotografías impresas, capturas de Instagram. La cuenta de Nina era pública, y allí estaba él, mi marido, en un huerto de calabazas, octubre, con Estefania y Ramiro, en un museo infantil, noviembre, ayudando a Ramiro con un coche de madera en enero. En todas las fotos, su presencia era un secreto a medias, nunca su nombre, nunca su rostro completo. Solo destellos, su reloj, su chaqueta de cuero, sus manos. Las manos que todavía me tocaban cada noche. «Ella lo ha estado soltando poco a poco», dijo Rubén. «Es lista. Está construyendo una historia por si alguien cuestiona la cronología después». Mi café sabía a cenizas. No dije nada. Solo respiré. «¿Qué más tienes?», pregunté. Rubén pasó la página. «Registros financieros. Abrió una cuenta aparte en septiembre. Está desviando dinero. 500 al mes de la cuenta conjunta. 1000 de la suya personal. Lo gasta en juguetes, ropa, material escolar». Miró sus notas. «Incluso una bicicleta para Ramiro, en Navidad». Navidad. El día que me dijo que no podía venir a la fiesta de mi empresa porque tenía un caso urgente. Yo fui sola. Inventé excusas por él. Y mientras tanto, él jugaba a ser Papá Noel en otra casa. «¿Cuánto en total?», pregunté. 6,000, en 4 meses. Solo la reserva del resort costó 2,200. La pagó con vuestra tarjeta conjunta. ¿Pensó que no revisaría los extractos? Pensó bien. No lo hacías. Rubén alzó la vista. «Confiabas en él». No respondí. Sacó otro documento. «Esto te va a doler. Tus suegros actualizaron su testamento en noviembre». Me quedé inmóvil. «Tengo un contacto en el bufete de su abogado», continuó. «Te eliminaron como beneficiaria. Añadieron una cláusula para los futuros nietos. Al parecer, Xavier les dijo que te habías marchado en junio y que iba a seguir adelante con alguien que quería tener hijos. Junio, terapia de pareja. Yo llorando por la infertilidad. Él tomándome de la mano, diciéndome, «Lo superaremos juntos». Ese mismo mes,
Les dijo a sus padres que lo había abandonado. El aire me sabía a hierro. ¿Puedes conseguir copias de todo?, pregunté. Cada correo, cada transacción, cada foto. Rubén asintió. Ya lo tengo. Sacó una memoria USB y la empujó hacia mí. Pero Santiago, si vas a hacer lo que creo, necesitas una abogada, no una buena, la mejor. Ya tengo una, Marisol. Rubén silbó, bajito. Goldman, mentor de media ciudad, incluido tu marido. Lo sé, por eso la elegí. Le sonreí. Ella lo destruirá. Sí, dije. Y yo también. La oficina de Marisol estaba en el piso 20, con vistas al río. Madera oscura. Silencio de poder. 58 años. Cabello plateado. Reputación de ser implacable. Santiago, dijo al estrecharme la mano. Xavier hablaba de ti. Me miró con una mezcla de curiosidad y desconcierto. El mes pasado dio una charla sobre ética en el colegio de abogados. Mencionó que su mujer lo había dejado. Pensé en llamarlo para darle el pésame. Yo no lo dejé, dije. No, no, sigo viviendo en nuestra casa. Soy yo. Silencio. Solo el reloj de pared marcando los segundos entre una vida y otra. Los ojos de Marisol se endurecieron. Siéntate, dijo. Cuéntamelo todo. Y se lo conté. Los correos, las transferencias, las mentiras, las fotos, el borrador de divorcio por abandono. Ella tomó notas a mano, sin interrumpirme, con la calma de quien afila un cuchillo. Cuando terminé, se recostó en su silla, cruzó las manos y dijo: «Tu marido está cometiendo varias infracciones éticas». No sonreí, no lloré, solo asentí, porque por fin, por primera vez desde aquel martes, no me sentía perdida, me sentía en control. No todas las guerras se ganan gritando. Algunas se planean con una sonrisa y una taza de café. Marisol apoyó los codos sobre la mesa. Su mirada era tan afilada que podría haber cortado cristal. Mentirle a los clientes es grave, Santiago, dijo con voz baja controlada. Pero manipular a tu familia para mover una herencia, usar dinero del matrimonio para mantener a otra mujer, y encima preparar una demanda falsa por abandono. Eso no es solo inmoral, es imperdonable, negó con la cabeza. Yo le enseñé a ser mejor que esto. ¿Entonces puede ayudarme?, pregunté. Su sonrisa fue lenta, letal. «Ayudarte», susurró. «Voy a hacer que no vuelva a pisar un juzgado sin sentir vergüenza. Pero necesito saber qué quieres de verdad. ¿Venganza? ¿Justicia? ¿Salir limpia?» Guardé silencio. Pensé en Reina, secándome las lágrimas en el funeral de mi madre. En Luis, enseñándome a cambiar una rueda bajo la lluvia. En los años de intentos fallidos de embarazo, en las promesas, los tacos de los martes, los domingos familiares, en todo lo que él había borrado de un plumazo, como si mi existencia fuera una nota al pie. «No quiero destruirlo», dije por fin. «Quiero que todo salga a la luz, que sus padres sepan la verdad, que ella vea quién es realmente, y salir de esto con mi dignidad intacta, y con lo que me corresponde». Marisol asintió. Sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Entonces, Santiago, tenemos trabajo que hacer». Durante las 2 semanas siguientes, Xavier planeó su escapada familiar perfecta. Yo, en cambio, planeaba su caída. Marisol presentó una solicitud de separación legal, no el divorcio. Adjuntó todas las pruebas que Rubén había recopilado: los correos, las transferencias, las fotos, las mentiras. También pidió congelar los bienes compartidos, pero aún no notificamos nada. Era parte de la estrategia. Marisol lo llamó Operación Desastre en Snow Ridge. «Deja que se hunda por completo», me dijo. «Que se presente ante todos con su amante y los niños. Y luego, cuando su vida parezca perfecta, que se derrumbe delante de ellos». Yo me encargué del toque final. Contraté a una mensajera judicial para el 14 de febrero, San Valentín, el día del amor, el día que él recordaría por el resto de su vida. No iba a entregarle papeles legales a Xavier. Iba a entregar una carta dirigida a Luis y Reina. Era corta,
honesta y quirúrgica. Les decía que no me había marchado, que su hijo les había mentido, que seguía siendo su nuera, y que, ocurriera lo que ocurriera ese fin de semana, debían conocer la verdad antes de escuchar la versión de Xavier. Marisol la consideró un riesgo. Podrían avisarle. Sí, respondí. Pero Reina no miente. Si lee esa carta hará preguntas, y él no sabrá cómo responderlas, sobre todo con su amante y los niños delante. Mientras tanto, Xavier vivía ajeno. Llegaba tarde cada noche, oliendo al perfume de vainilla que ya reconocía sin querer. Había dejado de besarme por las mañanas, de preguntarme cómo estaba. Era como vivir con un fantasma que aún no sabía que estaba muerto. El jueves por la noche, lo encontré haciendo la maleta. Ropa térmica, chaqueta azul con vivos rojos, gorro a juego. Los mismos colores de nuestras fotos de compromiso. ¿Te vas a algún sitio?, pregunté desde la puerta. Saltó sobresaltado. A una conferencia en Boston. Te lo comenté hace semanas. Ah, sí, Boston. Claro. Evitó mi mirada mientras cerraba la cremallera. Volveré el lunes por la noche. No te quedes esperándome. Xavier, dije apenas un susurro. Se giró. Por un segundo, vi algo en su expresión. No sé si fue culpa o miedo, pero estaba ahí. ¿Recuerdas Snow Ridge?, pregunté. Claro, fue el mejor día de mi vida, respondió sin convicción. Lo recuerdo, dije con una media sonrisa. Solo quería asegurarme de que tú también. Salió de casa antes del amanecer. Me besó en la frente como si nada. El mismo gesto de siempre. El último. Vi su coche desaparecer al final de la calle. Y esta vez no lloré. Porque dentro de 3 días, en el mismo lugar donde prometió amarme hasta el final de nuestros días, iba a cumplir su palabra, solo que de una forma que nunca olvidaría. Me dijo, te quiero, y fue la última mentira que le creí. Lo vi alejarse con esa calma ensayada, de quien ya vive en otra vida. Ni una mirada atrás, solo el sonido del motor perdiéndose calle abajo, mientras se marchaba hacia su nuevo futuro. Una mujer distinta, 2 niños, la familia que había decidido robarme. Esperé hasta que su coche dobló la esquina y el silencio volvió a llenar la casa. Entonces marqué el número de Marisol. Ya va de camino, dije. Perfecto, respondió ella. Las cartas llegarán a casa de sus padres en un par de horas. Hizo una pausa. ¿Y tú? Yo también estoy lista. Bien, dijo. Tienes habitación reservada en Snow Ridge, lejos de la suya. Llegarás el jueves por la noche. Quiero que descanses. El viernes será largo. Lo estaré, contesté. Lo sé, Santiago. Su voz bajó un tono. No puedo imaginar por lo que estás pasando, pero te prometo que el lunes ese hombre entenderá lo que ha destruido. El jueves 15 de febrero, el día antes de que todo explotara, o encajara a la perfección. Probablemente ambas cosas. Volví a llamar al trabajo, otra vez enferma. Anita, mi asistente, no preguntó. Solo me dijo que descansara, que ella cubriría la reunión con Goldman Sachs. Sentí un nudo en el pecho. Había trabajado 2 años para conseguir esa cuenta, pero algunas batallas son más importantes que una firma de inversión. Como ver cómo se derrumba el castillo de mentiras que alguien construyó sobre tu confianza. Empaqué despacio, con precisión quirúrgica. Vaqueros oscuros, suéteres gruesos, mi abrigo de lana gris. Ese que Xavier decía que me hacía parecer elegante. Metí los anillos de boda en una pequeña bolsa de terciopelo. No sabía por qué. Tal vez quería tenerlos conmigo cuando me los quitara por última vez. O tal vez porque una parte de mí aún no aceptaba que este era el final. El viaje a Snow Ridge duró 4 horas. Conocía cada curva, cada estación de servicio, cada mirador. Tantos recuerdos atrapados en esa carretera. Los fines de semana de aniversario. La Navidad que pasamos allí atrapados por la nieve. Sus padres jugando al dominó mientras él y yo hablábamos del futuro. Momentos que ahora parecían pertenecer a otra mujer. Me pregunté cuántos de esos recuerdos habían sido reales para él. ¿Pensaba ya en dejarme mientras me abrazaba junto al fuego? Imaginaba a otra mujer usando mis guantes, mi vida,
¿Mi lugar? Nunca tendría esas respuestas, y esa era otra forma de duelo. Aceptar que la verdad completa jamás llegaría. Cuando el resort apareció entre los pinos nevados, el cielo empezaba a teñirse de cobre. El edificio seguía igual: piedra, madera, chimeneas encendidas, grandes ventanales que brillaban como promesas falsas. A lo lejos, los telesillas parecían avanzar despacio entre la niebla. Aparqué el coche y me quedé allí, quieta, mirando las familias que entraban y salían del vestíbulo. Niños riendo, padres cargando esquís, abuelos abrochando bufandas, gente normal, con vidas que quizá también ocultaban secretos, pero ninguno tan cuidadosamente ensayado como el nuestro. Después de 5 minutos de respirar hondo y reunir valor, entré. El vestíbulo olía a leña y a café recién hecho. Una recepcionista joven, Coco según su chapa, me sonrió. «Buenas tardes, ¿tiene reserva?» «Sí, Santiago». «Ah, claro», dijo tecleando. «Habitación 412, ala este, con vistas a la montaña». «Perfecto», respondí. «¿Ha venido a esquiar?» Sonreí apenas. «No, solo a ver a unos viejos amigos». Coco me entregó la llave con amabilidad mecánica. No tenía idea de quién era, ni por qué mis manos temblaban un poco al recibirla. La habitación era pequeña, pero acogedora. Una cama amplia, una ventana enorme que enmarcaba el paisaje blanco. El sol se estaba poniendo, tiñendo la nieve de un rosa pálido que parecía una herida. Me acerqué al cristal y apoyé la frente. Allí estaba el mismo paisaje donde un día me prometieron para siempre. Solo que ahora, ese para siempre tenía fecha de caducidad y empezaba al día siguiente. Hay noches en las que el silencio pesa más que cualquier verdad. Me quedé mucho tiempo junto a la ventana, observando las últimas siluetas deslizándose por la nieve. Las luces del resort se encendían una a una, como luciérnagas atrapadas en el frío. Desde allí arriba, todo parecía tan tranquilo, tan perfecto. Pero en algún punto de la carretera, Xavier conducía hacia su nueva vida. Podía imaginarlo. Nina a su lado, los niños medio dormidos atrás, la música baja, risas suaves. Seguramente parando a cenar en algún restaurante familiar, creyendo que este viaje marcaría el inicio de su futuro brillante, su nuevo comienzo. No sabía que el verdadero comienzo, o final, lo esperaba aquí. A las 2:17 p.m., Marisol me había escrito un mensaje. Entregada. Reina firmó en persona. La carta, mi carta. La había reescrito 6 veces. No podía sonar desesperada. Tampoco cruel. Tenía que ser honesta, incluso si dolía. Queridos Reina y Luis, no sé qué versión os ha contado Xavier, pero necesito que sepáis la verdad. Nunca me fui. He estado aquí, viviendo en nuestra casa, manteniendo la vida que construimos. No entiendo por qué él os ha dicho lo contrario, ni por qué va a presentar a otra mujer como su pareja. Pero sigo siendo vuestra nuera, la misma que cocinó con vosotros en Acción de Gracias, la que aprendió a cambiar neumáticos con Luis y compartió el duelo con Reina. Pase lo que pase este fin de semana, quería que lo supierais antes de escuchar a nadie más. Nunca dejé de querer a vuestro hijo. Nunca me fui. Con cariño siempre, Santiago. Marisol había protestado por esa última línea. Decía que sonaba débil. Yo no lo veía así. Los había querido de verdad. No era culpa suya que su hijo los hubiera arrastrado a su mentira. El teléfono volvió a vibrar. Marisol, ¿cómo lo llevas? Estoy aquí. Habitación 412, esperando. Recuerda, mañana no intervengas hasta después del registro. Déjalos llegar, sonreír, relajarse. Sal del ascensor a las 3:15 exactas. Ni antes ni después. Entendido. Santiago, ¿estás segura? Cuando des ese paso no hay vuelta atrás. Miré alrededor de la habitación. El abrigo gris sobre la silla. Los anillos guardados en la bolsa de terciopelo. El reflejo de mi propio rostro en la ventana. Sí, escribí. Estoy segura. De acuerdo. Llama cuando todo acabe. No dormí. La noche cayó espesa, y el hotel respiraba en un silencio ajeno.
Podía oír risas apagadas en las habitaciones vecinas. Un padre leyendo un cuento a sus hijos. Una madre tarareando algo suave. Arriba, pasos, puertas, vida. Gente normal, feliz. Inconsciente de que en la habitación 412, una mujer esperaba para dinamitar su pasado. Pensé en la última vez que Xavier y yo habíamos estado allí. Nuestro 5º aniversario. Habíamos esquiado hasta el atardecer, cenado en la cima, bebido vino caro. Esa noche me abrazó bajo las mantas y me dijo que me amaba. Habló de probar la fecundación in vitro, de no rendirse nunca. Yo le creí, cada palabra. Y ahora, 2 años después, comprendía que su sinceridad no era real, solo una máscara para el miedo a perder algo que él mismo ya estaba destruyendo. Por un momento, la duda intentó colarse de nuevo. ¿Había hecho algo mal? ¿Podría haberlo salvado? ¿Fui demasiado fría, demasiado práctica, demasiado yo? No. Recordé la voz de Marisol en mi cabeza. No busques tu culpa en las decisiones de otro. Él eligió mentir, tú solo elegiste verlo. Respiré hondo. Fuera, la montaña dormía bajo la nieve. Dentro, yo me preparaba para despertar. A las 3:15, el pasado y el presente iban a chocar de frente. Las palabras de Marisol aún resonaban en mi cabeza. Él eligió mentir. Él eligió traicionarte. Él eligió manipularlos. Nada de esto es tu culpa. Lo sabía. Racionalmente lo sabía. Pero a las 3 de la madrugada, en una habitación desconocida, preparándome para dinamitar públicamente mi matrimonio, esa certeza se deshacía entre los dedos. Encendí la cafetera del hotel. Observé el vapor ascender lento, como un suspiro cansado. Me senté frente a la ventana. La montaña brillaba bajo la luz pálida de la luna, inmóvil, eterna, indiferente. En algún lugar del mapa, Xavier dormía. Tal vez en un motel junto a la carretera. Nina enroscada en su pecho, los niños soñando en el suelo, felices por el fin de semana de esquí que les habían prometido. Una postal perfecta. La familia que él siempre quiso. Pensar en eso no me rompió. No esta vez. Solo sentí una calma extraña, un cansancio profundo y una ira gélida, contenida. El tipo de enfado que no grita, sino que planifica. El que mide los tiempos, el que no se permite fallar. Viernes, 16 de febrero, el día en que todo cambiaría. Me levanté temprano, a las 7. Ducha caliente, respiraciones lentas. Escogí la ropa con precisión quirúrgica. Vaqueros negros, jersey color vino, botas firmes, maquillaje suave, pelo suelto. Quería parecer natural, tranquila, pero sólida. Quería ser yo, la versión que existía antes de convertirme en un fantasma en mi propia casa. Bajé al restaurante del resort. El desayuno olía a pan recién hecho y a conversaciones felices. Me senté sola, en una esquina. Los huevos se enfriaban mientras miraba alrededor. Familias riendo, parejas planeando el día, amigos brindando con café. Parecían tan despreocupados, y pensé que quizá muchos de ellos también vivían rodeados de secretos invisibles, solo que los suyos no iban a explotar en público dentro de unas horas. A las 10:30 el móvil vibró. Marisol. Acaban de cargar su tarjeta. Se registran en un hotel a 100 kilómetros. Llegarán entre las 2:30 y las 3:00. Mi estómago se tensó. Ya no era una idea, era real. Pasé las horas siguientes sin rumbo. Intenté leer, intenté ver televisión. Nada funcionó. Solo podía escuchar el sonido del reloj marcando los segundos hacia la colisión. 2:45 p.m. Bajé al vestíbulo. El hall de Snow Ridge seguía siendo una postal. Techos altos de madera, chimenea de piedra, sillones de cuero, ventanales que dejaban ver la nieve cayendo despacio. Elegí un asiento con vista directa a la entrada principal y al mostrador de registro. Tomé una revista del estante. Fingí leer. Esperé. 3:02. Una familia con 3 adolescentes discutía sobre quién había olvidado las botas. 3:07. Una pareja mayor cruzó despacio la alfombra húmeda.
Él la sostenía del brazo con ternura. 3:11. Dos mujeres jóvenes arrastraban maletas rosas a juego, riendo por algo que solo ellas entendían. 3:14. Un mensaje nuevo. Pase lo que pase, recuerda. Tú no hiciste esto. Lo hizo él. Marisol tragué saliva. 3:15. La puerta giratoria se movió y el aire cambió. Ahí estaban. Xavier entró primero, arrastrando dos maletas grandes. Chaqueta azul marino con vivos rojos, los colores de nuestra boda. Detrás venía Nina, sujetando las manos de Estefania y Ramiro, los tres vestidos con ropa de esquí a juego. Una familia perfectamente sincronizada, como un retrato cuidadosamente ensayado. Y al final, Luis y Reina, mis suegros, sonreían. Reina buscaba la mano de la niña. Luis ayudaba con las maletas. Todos reían, ilusionados. Radiaban esa felicidad limpia y tranquila que solo existe justo antes de una tormenta. Los observé avanzar hacia el mostrador. Durante un instante, parecían sacados de una fotografía. El marido perfecto, la nueva esposa, los niños adorables, los padres orgullosos. Todo lo que él siempre quiso que pareciera su vida. Mi corazón golpeaba con fuerza. Las manos me temblaban, pero mis pies se movieron solos. Me puse de pie, cruzando el vestíbulo paso a paso, escuchando el eco seco de mis botas sobre el suelo de piedra, mientras el mundo entero parecía detenerse, para mirar cómo una mentira iba a encontrarse cara a cara con su verdad. A veces la verdad no grita, solo entra caminando despacio por el vestíbulo. 6 metros. Eso era todo lo que me separaba de él. 3:10 p.m. Xavier estaba en el mostrador, entregando su tarjeta a la recepcionista, con esa sonrisa profesional que tanto ensayaba. Nina, agachada, ayudaba a Ramiro a quitarse la chaqueta. Reina le mostraba algo en el teléfono a Estefania. Seguramente fotos de las pistas, los trineos, la nieve. Luis observaba con la expresión satisfecha de un padre orgulloso. 5 metros. Xavier se giró, las llaves de la habitación tintineando en su mano. Y entonces me vio. Todo se estiró. El sonido se desvaneció. El mundo entero pareció retener la respiración. Pude ver cada detalle. La sorpresa en su cara. Cómo el color se drenaba de su piel. El leve temblor en sus dedos. El gesto congelado entre la culpa y el miedo. Nina aún no se había dado cuenta. Reina sonreía sin comprender. Luis ya estaba girando la cabeza hacia mí. 4 metros. Xavier abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su mano bajó lentamente, como si el aire pesara toneladas. Seguí avanzando. Cada paso resonaba seco contra las baldosas, firme, inevitable. El perfume de Nina flotó en el aire antes de que llegara a ellos. Vainilla. El mismo aroma que había sentido durante meses en las camisas de Xavier, cuando decía estar trabajando hasta tarde. Me detuve justo delante, tan cerca que podía ver el reflejo de mi rostro en sus ojos. «Hola, Reina», dije con voz tranquila, casi amable. «Hola, Luis. Qué coincidencia encontrarnos aquí». Reina se giró tan rápido que el teléfono casi se le cayó de la mano. Su sonrisa se apagó. «Santiago, ¿qué haces aquí?». Miró a su hijo, luego a mí, después a Nina. Las piezas empezaban a moverse en su cabeza, desordenadas, peligrosas. Luis, en cambio, no parecía confundido. Sus ojos me decían que había leído la carta. Solo había querido creer otra historia. Hasta ese momento. «Xavier», dijo despacio, su voz ronca. «¿Qué es esto?». El rostro de mi marido, mi todavía marido, se volvió blanco, luego rojo, luego otra vez blanco. Parecía un hombre a punto de desmayarse. «Santiago, yo», balbuceó, sin atreverse a mirarme del todo. Nina se incorporó sujetando la mano de Ramiro. «¿Qué pasa? ¿Quién es ella?», preguntó mirando de uno al otro. «¿Qué hago aquí?», le respondí suavemente. «Podría preguntarte lo mismo, aunque ya conozco la respuesta. Fin de semana del Día del Presidente. Escapada romántica. Vínculos familiares. ¿Solo que tú?».
Miré a Xavier. Dijiste que estarías en una conferencia en Boston. Nina frunció el ceño. ¿Conferencia? Susurró volviéndose hacia él. Dijiste que estabas divorciado. Estoy separado, soltó Xavier, rápido, nervioso. Ella es mi ex. No soy tu ex. Mi voz fue baja, cortante, tan fría que hizo eco en el vestíbulo. Todavía compartimos una cuenta bancaria. Pagué la hipoteca el martes. Seguimos casados. Seguimos viviendo en la misma casa. La misma en la que me desperté esta mañana antes de venir aquí. El murmullo en el vestíbulo creció. La gente empezaba a detenerse, a mirar de reojo. El drama se hacía público, como un incendio lento. Nina se quedó helada, una mano sobre el hombro de su hijo. Reina se cubrió la boca con las manos, los ojos abiertos de horror. Luis respiraba con fuerza, la mandíbula apretada. Xavier, la carta, dijo Reina al fin temblando. Santiago nos escribió ayer. Dijo que nunca se había ido. Me miró, las lágrimas empezando a brillarle en los ojos. ¿Es cierto? ¿Nunca te fuiste? Ni un solo día. Le respondí con calma. He estado allí todo el tiempo, cada domingo, cada Navidad, cada cumpleaños, viviendo con tu hijo mientras Celos contaba que yo había desaparecido. Luis cerró los ojos un segundo, respirando hondo, conteniéndose. Cuando habló, su voz sonaba como un trueno contenido. Nos mentiste, Xavier. El color abandonó el rostro de mi marido. La verdad, por fin, estaba donde siempre debía haber estado, a la vista de todos. Hay verdades que no se gritan, se entregan en silencio, y pesan más que una bala. Luis fue el primero en hablar. Su voz temblaba, pero no por la edad, por la rabia. Nos dijiste que ella te había dejado, dijo mirando a su hijo como si lo viera por primera vez. Nos dijiste que se marchó en junio, que no quería una familia, que habías encontrado a alguien que sí. Yo sí quiero una familia, explotó Xavier con la voz rota. Santiago no quiere tener hijos. Ella solo piensa en su trabajo, en su... 3 años. Lo interrumpí. Más fuerte de lo que planeaba. 3 años intentándolo. 3 años de clínicas, de agujas, de resultados negativos. 3 años de abrazos después de cada prueba fallida. Y tú diciéndome que todo saldría bien. Al parecer, ya encontraste la solución. Solo que no conmigo. El color se desvaneció del rostro de Nina. 3 años, repitió en un murmullo. Me dijiste que llevabas separado 8 meses, que tu divorcio estaba casi resuelto. Nina, por favor, balbuceó él. Ella retrocedió un paso. Mis hijos te conocieron, Xavier. Estefania preguntó si ibas a ser su nuevo papá. Añadió con la voz quebrada. La niña empezó a llorar. El niño la imitó. Reina dio un paso instintivo para consolarlos, pero Nina los rodeó con los brazos, los protegió. Yo la miré. Lo siento, le dije sinceramente. De verdad, no creo que supieras nada. Él no te ha dicho la verdad sobre nada. Santiago. Xavier alargó la mano hacia mí, desesperado. Podemos hablar de esto, por favor, no aquí, no delante de ellos. Retrocedí un paso. ¿Delante de quién, Xavier? ¿De tus padres a los que engañaste? ¿O de la mujer a la que mentiste durante 8 meses mientras usabas el dinero de nuestro matrimonio para comprarle bicicletas a sus hijos? Abrí el bolso con calma y saqué una carpeta de cuero, la misma que había llevado durante todo el viaje. La abrí frente a él. Aquí está tu nueva familia, en papel, tus transferencias bancarias, las fotos, los correos y los documentos de separación legal. También los extractos de la cuenta conjunta, $4,000. 4,000 que salieron de lo que ambos ganamos para financiar esta fantasía. Le extendí la carpeta. La tomó sin pensar, con ese reflejo automático del abogado que recibe un documento. También incluye tu borrador de correo al abogado de divorcios. Continué. Ese en el que decías que yo había abandonado el hogar conyugal. Ese donde me llamabas esposa vengativa. Ese donde pedías ayuda para esconder tus bienes. El silencio era absoluto. Solo se oían los sollozos ahogados de los niños,
y el crepitar lejano de la chimenea del vestíbulo. «Hackeaste mi correo», murmuró él, con voz débil. «No se llama hackear cuando compartes el portátil y la vida, Xavier. Se llama ver con claridad». Me volví hacia Reina. Sus manos temblaban. Las lágrimas ya le corrían por las mejillas. «Lo siento, Reina. Siento que te enteres así. Pero no podía dejar que siguiera mintiéndoos. Vosotros no lo merecéis». Por un momento pensé que iba a gritarme, pero no. Reina se acercó y me abrazó. Un abrazo tembloroso, lleno de vergüenza ajena y de cariño real. «Oh, querida», susurró. «No lo sabíamos. Pensábamos, nunca lo hubiéramos creído si no lo hubiera dicho él». «Lo sé», respondí despacio. «Por eso tuve que hacerlo yo». Luis le quitó la carpeta de las manos a su hijo. Comenzó a hojearla, página por página. Con cada una su rostro se endurecía un poco más. «8 meses», dijo al fin, su voz convertida en hielo. 8 meses mintiendo, a nosotros, a ella, a todos. Xavier intentó acercarse. Luis levantó una mano. «No me llames papá ahora. No quiero escucharlo». Se giró hacia Reina. «Nos vamos. Cancela la reserva». «Pero», intentó decir Xavier. «He dicho que nos vamos». La voz de Luis fue serena, definitiva. Me miró antes de salir. Sus ojos, llenos de una tristeza que no necesitaba palabras. «Santiago, te llamaremos». Asentí, y por primera vez en mucho tiempo respiré sin sentirme culpable. A veces no hay que gritar para poner fin a algo. Basta con decir la verdad y marcharse caminando. Reina fue la primera en moverse. Me abrazó una vez más, rápido, con la fuerza de quien entiende que ya no hay nada que decir. Después, ella y Luis se giraron y caminaron hacia la salida. Dejaron atrás las maletas, dejaron atrás a su hijo, y con ellos se fue también el espejismo del fin de semana perfecto. Nina permaneció inmóvil. Sus ojos eran pura incredulidad. «Aún estás casado», dijo con la voz firme y seca. «Aún vives con ella. Todo lo que me contaste era mentira». «Nina, espera, yo...» Xavier extendió las manos hacia ella. «Me compraste regalos para mis hijos con el dinero de tu esposa. Nos trajiste aquí para presentarnos a tus padres mientras ella todavía dormía en tu cama. Usaste a mis hijos como parte de tu farsa». Su voz se quebró al pronunciar las últimas palabras. Estefania empezó a sollozar. Ramiro la imitó, buscando refugio en el abrigo de su madre. Nina los abrazó con fuerza, retrocediendo un paso. «Nos vamos». «Nina, no lo hagas, por favor, escucha. No me llames, no vengas a la oficina. Hemos terminado, para siempre». Me miró entonces con los ojos húmedos. «Lo siento, de verdad, no lo sabía». «Te creo», le dije, y lo decía. Ella se marchó sosteniendo a Estefania en brazos y a Ramiro de la mano, los tres convertidos en una silueta que se alejaba bajo las luces del vestíbulo. El silencio que siguió fue casi doloroso. Alrededor, los murmullos contenían más tensión que cualquier grito. Varias personas miraban desde los sofás, otras desde la barra del café. Un teléfono grababa, discreto pero encendido. El espectáculo había terminado, pero el eco quedaría mucho tiempo. Xavier seguía allí, rodeado de maletas y de ruinas. En una mano, los papeles del divorcio. En la otra, nada. «Santiago, por favor», dijo con un hilo de voz. «Podemos solucionarlo. Podemos intentarlo otra vez». Lo miré, no con rabia, sino con una calma helada. «No, Xavier, no podemos. Dices que me quieres, pero la persona que me amaba murió el día que empezaste a mentir. Y no pienso enterrarme con ella». Él dio un paso hacia mí. «Podemos ir a terapia. Puedo explicarlo». «¿Explicar qué?», interrumpí. «¿Que dijiste que te abandoné? ¿Que vaciaste nuestra cuenta para financiar una aventura? ¿Que llevaste a tu amante al lugar donde nos casamos?». Mi voz era baja, firme, casi profesional. «Esto no se arregla, Xavier. Solo se termina». «Voy a luchar por este matrimonio», replicó buscando control. Sonreí, pero no con ternura. «¿Con qué abogado? ¿Con Marisol? Porque ella me representa. Tu mentora,
La mujer que te enseñó todas las jugadas que pensabas usar. Y que, por cierto, ya ha presentado quejas éticas ante el colegio. Lo vi encogerse, como si acabara de perder el aire. ¿Qué? ¿Qué has hecho? Nada que tú no hicieras primero. Mentir a tus clientes. Usar dinero conyugal para otra mujer. Fabricar una demanda falsa. Ella no va a dejar que sigas ejerciendo. Y yo tampoco. Él se derrumbó, los hombros hundidos, la mirada vacía. Estás destruyendo mi vida, Santiago, mi carrera, mi familia, todo. No, Xavier, dije despacio. Tú lo hiciste, paso a paso, mentira a mentira. Cogí mi bolso, respiré hondo. Mi abogada se pondrá en contacto contigo. No vuelvas a casa. He cambiado las cerraduras. Tus cosas estarán en tu oficina el lunes. Y me di la vuelta. Mis piernas temblaban, pero seguí caminando. Atravesé el vestíbulo bajo las miradas de todos. Pasé frente al mostrador donde la joven recepcionista, Coco, me observaba con los ojos muy abiertos. Llegué al ascensor. Presioné el botón del cuarto piso. Las puertas se cerraron. Solo entonces empecé a temblar. Me quedé en Snow Ridge el resto del fin de semana. No para esquiar, no para celebrar nada, simplemente para quedarme quieta. Irme habría parecido una huida, y ya estaba harta de huir de cosas que no había causado. Una hora después, Marisol llamó. Ya está en TikTok, dijo sin rodeos. Alguien lo grabó todo, 3 ángulos distintos. Eres tendencia. Solté una risa sin alegría. Fantástico, justo lo que necesitaba. En realidad nos ayuda, contestó ella. Es prueba pública. Todo lo que dijiste, todo lo que él negó. Sus padres lo vieron, Nina lo vio. No puede volver a inventar su historia. Hizo una pausa. ¿Cómo te sientes? De verdad. Miré por la ventana. La nieve caía suave, ajena a todo. No lo sé, admití. Pregúntame dentro de un mes. Esa noche Xavier llamó 17 veces. Después mandó mensajes, correos. Luego intentó desde números desconocidos. Los bloqueé a todos. No siempre se gana gritando. A veces, ganar es guardar silencio y dejar que el tiempo haga su trabajo. Marisol me había advertido. No entres en su juego. No respondas a sus llamadas. El silencio será tu castigo más elegante. Y por primera vez, seguir instrucciones fue fácil. Ya no quedaba nada que decir. El sábado por la mañana, el teléfono sonó. El nombre en la pantalla me hizo dudar. Reina. Estuve a punto de dejarlo sonar, pero contesté. Santiago, cariño. Su voz era un susurro cansado. ¿Podemos hablar, por favor? Nos encontramos en la cafetería del complejo. Cuando los vi entrar, sentí una punzada de compasión. Parecían haber envejecido una década desde ayer. Luis removía el café con las manos temblorosas. Reina tenía los ojos rojos, la voz quebrada. Te debemos una disculpa, dijo Luis sin rodeos. Enorme, le creímos. Deberíamos haberte llamado, haberte preguntado, pero es nuestro hijo, queríamos creerle. Asentí. Lo entiendo. Él sabe cómo sonar convincente. Es abogado. Mentir con encanto es casi parte de su currículum. Reina se inclinó hacia mí y tomó mi mano entre las suyas. Cambiamos nuestro testamento por sus mentiras. Te borramos de él. Vamos a arreglarlo esta semana. No hace falta, intenté decir. Luis negó con la cabeza. Sí hace falta. Ha sido parte de nuestra familia 7 años. Eso no cambia porque nuestro hijo haya olvidado lo que significa ser decente. Nos quedamos hablando más de 2 horas. Me contaron que Xavier los había llamado la noche anterior, llorando, intentando justificarse. Ellos le dijeron que no los buscara hasta que pudiera mirarse al espejo sin mentirse. No sabían cuándo pasaría eso. Nos pidió dinero para un abogado, dijo Reina con tristeza. Marisol es demasiado cara y casi todos los buenos bufetes tienen conflicto de interés con él. ¿Y qué le dijisteis?, pregunté. Luis esbozó una sonrisa cansada, que tal vez debería haber pensado en eso antes de gastar $4,000 del dinero de su esposa en los hijos de otra mujer. El divorcio duró 4 meses. Marisol fue una tormenta con falda lápiz y voz de acero.
Xavier intentó pelear cada centímetro, cada cuenta, cada mueble, pero no tenía dónde sostenerse. Cada transferencia, cada correo, cada mentira. Marisol lo fue desmantelando línea por línea. El Colegio de Abogados abrió una investigación. Su firma lo puso en licencia indefinida. Y al final, conseguí lo que merecía: el 70% de los bienes, la casa y una compensación punitiva pero justa, como dijo Marisol. Xavier terminó alquilando un apartamento diminuto cerca del aeropuerto, de esos con paredes delgadas y lavandería de monedas. Nina, por su parte, presentó una denuncia interna: acoso y falsedad sobre su estado civil. Lo despidieron 3 semanas después. Su reputación, su familia, su doble vida. Todo se vino abajo. Reina me contó más tarde que solo lo habían visto 2 veces en 4 meses. Y ambas cenas terminaron con gritos. Él sigue creyendo que es la víctima, me dijo Reina un domingo mientras servía el vino. Sí, todavía cenábamos juntos, los 3. Cree que lo humillaste, que todos lo traicionamos, añadió Luis. ¿Y se arrepienten?, pregunté. Luis levantó la mirada, sin dudar. De ponernos de tu lado jamás. Tú dijiste la verdad. Él no. No hay más que hablar. 1 año después, martes por la mañana, mi cocina, mi casa. El aire olía a café recién hecho y tranquilidad. El teléfono sonó con un número desconocido. Estuve a punto de ignorarlo, pero algo me hizo responder. ¿Santiago? Una voz femenina, suave, vacilante. Soy Nina. Por favor, no cuelgues. Me senté. Te escucho. Solo quería darte las gracias. Sé que suena extraño, pero gracias por haberlo expuesto antes de que fuera peor. Antes de que mis hijos se encariñaran más. Antes de que yo lo hiciera. Guardé silencio unos segundos. Sentí algo parecido a paz. No me des las gracias, le dije al fin. Solo prométeme que elegirás mejor a quién creerle la próxima vez. Lo haré, susurró. Colgué. El silencio que siguió fue limpio, nuevo. Me serví otro café, lo llevé al ventanal y observé cómo el sol iluminaba el patio. El mismo martes que solía ser nuestro día de tacos. Ahora simplemente era mío. A veces la justicia no suena como un veredicto, sino como la paz al preparar café por la mañana. La voz de Nina se quebró al otro lado de la línea. Antes de cometer el mayor error de mi vida, susurró. Tragué saliva. ¿Cómo están tus hijos?, pregunté sin rencor, solo con ese tipo de curiosidad triste que deja la empatía. Mejor, respondió. Estamos en terapia, todos. Hizo una pausa larga. Supongo que siempre lo supe. Las excusas, el secretismo, la manera en que evitaba presentarme a sus amigos. Yo quería creerle. Quería pensar que alguien podía quererme a mí y a mis hijos. Eso no es una debilidad, Nina, le dije despacio. Es esperanza, ser humano nada más. Quizás, suspiró, pero ahora intento escucharme más, no volver a ignorar lo que siento. Hubo un silencio pequeño, casi tierno. ¿Y tú?, preguntó. ¿Estás bien de verdad? Miré alrededor. La luz de la mañana se filtraba por la ventana de mi cocina, mi casa, mi espacio. Las paredes que ya no escondían mentiras. Pensé en todo lo reconstruido en aquel año. El ascenso en el trabajo, los amigos nuevos, las risas que volví a permitir. Las sesiones de terapia donde aprendí que no había fallado. Que solo me había casado con un hombre muy bueno mintiendo. Estoy bien, respondí al fin. No perfecta, no todos los días, pero sí, estoy bien. Nina respiró hondo. Te lo mereces. No volveré a llamarte. Solo quería agradecerte. Gracias por haber sido valiente, incluso cuando dolía. Cuídate, Nina. Colgó. El silencio que quedó no fue incómodo, fue limpio, final. Me quedé sentada un rato, el café entre las manos, mirando cómo el sol se abría paso entre las cortinas. Esa cocina, esa casa, esa vida, eran mías, sin fantasmas, sin mentiras,
sin tener que compartir espacio con alguien que ya no existía más allá de sus propias excusas. Xavier había intentado borrarme, reescribir nuestra historia, pintarse a sí mismo como el héroe trágico. Pero aquí estaba yo, en pie, respirando, viviendo una vida que, por primera vez en mucho tiempo, valía la pena. Y en ese momento entendí algo simple, brutal y hermoso. La mejor venganza no es destruir al otro, es seguir viva y feliz.